Teoría de la evolución. ¿Realidad o ficción? Antes de nada, os agradezco los mensajes que me habéis mandado y vuestra paciencia en este tiempo que he estado sin subir contenido. Como dije, tuve un accidente, pero ya estoy bien. Bueno, justo ahora estoy con una enfermedad muy famosa últimamente, pero estoy relativamente bien, así que no hay por qué preocuparse. Y ponedme en los comentarios si os gusta este nuevo formato de vídeo. Aún estoy testeando, pero creo que a partir de ahora serán así. Hace tiempo hice un vídeo sobre la evolución. Este es el segundo vídeo de esta serie y hoy os voy a hablar del origen de la vida. Quiero dejar claro que la evolución no intenta explicar el origen de la vida, pero esta teoría depende de otra que sí explique el origen. Sin un origen naturalista de la vida, la teoría de la evolución no tiene con qué operar. Sobre las hipótesis del origen de la vida, básicamente nos encontramos con dos principales. La primera es la panspermia, que básicamente dice que la vida se originó fuera de la Tierra y que llegó a este planeta más tarde. Pero dejando de lado la falta de evidencia de ello, esta hipótesis ni siquiera responde a la pregunta del origen de la vida, simplemente nos dice que fue en otro sitio, pero no explica cómo. La segunda que veremos, y esta es la más aceptada, es la llamada sopa orgánica o caldo primigenio. Resumiendo, esta hipótesis dice que la vida surgió de la materia inorgánica, mediante una combinación de elementos y una chispa. Seguro que os suena el mítico experimento de Stanley Miller. En 1953, Miller pasó una chispa eléctrica a través de una atmósfera de hidrógeno, metano, amoníaco y vapor de agua. Esto produjo algunos de los muchos aminoácidos que existen y que son los bloques de construcción de las proteínas. Pero para que de la materia inorgánica surja la materia orgánica, esta hipótesis tiene que superar, al menos, estos 5 puntos. 1. La atmósfera. 2. Moléculas sencillas necesarias para la vida. 3. Aparición de compuestos químicos complejos. 4. Aparición de la membrana celular. Y 5. El código genético y que comience a hacer copias de sí mismas. Francis Hitchens, evolucionista y autor de varios libros, dijo lo siguiente: si hubiera habido oxígeno en el aire, el primer aminoácido nunca habría empezado. Si no hubiera habido oxígeno, habría sido eliminado por los rayos cósmicos. Stanley Miller, con su experimento, solo consiguió 4 de los 20 aminoácidos que se necesitan para que la vida exista. Pero lo interesante es que Miller consiguió los 4 aminoácidos porque los quitó del área de la chispa. Si los hubiera dejado allí, la chispa los habría descompuesto. Luego se supone que los aminoácidos llegaron de alguna manera a los océanos y fueron protegidos de la destructiva radiación ultravioleta que había en la atmósfera. Pero como dice Hitchens, bajo la superficie del agua no había suficiente energía para activar reacciones químicas adicionales. De todos modos, el agua inhibe el crecimiento de las moléculas de gran complejidad. Por eso, una vez que los aminoácidos están en el agua, tienen que salir de ella para formar moléculas mayores y evolucionar hasta transformarse en proteínas que sean útiles para la formación de la vida. Pero una vez que salen del agua, están de nuevo bajo la destructiva luz ultravioleta. En otras palabras, dice Hitchens, las probabilidades teóricas de lograr hasta esta primera y relativamente fácil etapa de conseguir aminoácidos en la evolución de la vida son prohibitivas. El químico Richard Dickinson explica: por tanto, es difícil ver cómo pudiera haberse efectuado la polimerización, ensamblar moléculas pequeñas para formar otras mayores, en el entorno acuoso del océano primitivo, puesto que la presencia de agua favorece la despolimerización, el quebrar las moléculas grandes y producir otras más sencillas, más bien que la polimerización. El bioquímico George Wald concuerda con este punto de vista. La disolución espontánea es mucho más probable y por lo tanto se efectúa con mucha más rapidez que la síntesis espontánea. Resumiendo, que solo se consiguieron 4 de los 20 aminoácidos necesarios para la vida y encima de la siguiente manera: con una atmósfera primitiva beneficiosa para el experimento, en lugar de recrear la atmósfera que se cree que había en la Tierra, manipulando los aminoácidos, ya que se apartaron para que la propia chispa que los produjo no la destruyera. Luego, estos aminoácidos se tuvieron que ensamblar para conseguir moléculas más complejas, pero el agua favorece lo contrario, la descomposición de estas moléculas, y además no hay suficiente energía para activar reacciones químicas. Pero fuera del agua tampoco se pudo dar, porque los rayos cósmicos los hubieran destruido. Así que literalmente no había una atmósfera para la aparición de la vida. Segundo, moléculas sencillas necesarias para la vida. Existen más de 100 aminoácidos, pero se necesitan 20 para la formación de proteínas necesarias para la vida. Además, vienen en 2 formas. Algunas de las moléculas son de configuración D y otras son de configuración L. Si se forman al azar, como en una sopa orgánica teórica, lo más probable es que aproximadamente la mitad fueran de la configuración D y la otra mitad de la configuración L. Y no hay ninguna razón conocida por la cual alguna de estas 2 formas deba ser preferida en la formación de los organismos vivos. Sin embargo, de los 20 aminoácidos que se usan en la producción de proteínas para la vida, los 20 son de configuración L.
Por otro lado, ¿qué probabilidad hay de que una sola proteína se forme al azar a partir de una sopa orgánica? Algunos evolucionistas reconocen que la probabilidad es de solo 1 entre 10 elevado a 113, lo que sería un 1 seguido de 113 ceros. Pero cualquier suceso que tenga una probabilidad entre 10 elevado a 50 es descartado por los matemáticos como algo que nunca sucede. Para que nos hagamos una idea, el número 10 elevado a 113 es mayor que el número de átomos que tiene el universo. El físico J. D. Bernal reconoce lo siguiente: hay que confesar que la explicación todavía sigue siendo una de las partes más difíciles de aclarar en cuanto a los aspectos estructurales de la vida. Concluyó: quizás nunca podamos explicar esto. 3. Aparición de compuestos químicos complejos. Algunas proteínas sirven de material estructural, mientras que otras sirven de enzimas. Estas últimas aceleran las reacciones químicas que se necesitan en las células. Sin su ayuda, la célula moriría. Para la actividad de las células, se necesitan unas 2000 enzimas. ¿Qué probabilidad hay de obtener todas estas enzimas al azar? Según algunos cálculos, la probabilidad de 1 entre 10 elevado a 40.000. También es necesario obtener los nucleótidos, que son las unidades estructurales del ADN que llevan el código genético. En el ADN están implicadas 5 histrionas. La probabilidad de formar siquiera la más sencilla de estas histrionas se dice que es de 1 entre 20 elevado a 100. Esta cifra es mayor que el total de todos los átomos de todas las estrellas y galaxias que podemos ver con los telescopios más potentes. 4. Aparición de la membrana celular. Tiene que haber una membrana que envuelva la célula, pero esta membrana es extremadamente compleja, compuesta de moléculas de proteína, azúcar y grasa. Como escribe el evolucionista Leslie Orgel, las membranas celulares modernas incluyen canal de bombas que controlan específicamente la entrada y la salida de nutrientes, productos de desecho, iones metálicos y así por el estilo. Estos canales especializados comprenden proteínas altamente específicas, moléculas que no pudieran haber estado presentes al mismísimo principio de la evolución de la vida. ¿Cómo entonces apareció esta membrana celular? Nadie lo sabe. Y 5. El código genético y que comience a hacer copias de sí mismo. Leslie Orgel llama a la existencia del código genético el aspecto más desconcertante de los problemas del origen de la vida. Y Francis Crick llegó a esta conclusión. A pesar de que el código genético es casi universal, el mecanismo necesario para estructurarlo es demasiado complejo para haber surgido de un solo golpe. Sin embargo, sin el código genético para dar comienzo a la reproducción, no puede haber material que seleccione la selección natural. En resumen, la hipótesis del caldo primigenio está lleno de lagunas, cosas que nadie sabe e imposibilidades. Y eso que de las hipótesis actuales es la más probable. Sin teoría del origen de la vida, no funcionaría la teoría de la evolución. Pero aún hay muchas más cosas que comentar sobre esta teoría, solo estoy empezando. Continuaré con ella en futuros vídeos. Hasta pronto.